se está refiriendo al juicio, a la condenación misma. ¿Ok? Pues es que ahí mismo está dividiendo. Sí, ahí mismo está dividiendo, como veíamos la semana pasada, la letra I está dando la oportunidad a que pensemos de que de que se refiere a otra cosa, no se refiere a lo mismo. Pero bueno, vamos a continuar. No sé si tengan dudas o preguntas acerca de esto, por favor, de una vez. Si no hay, entonces vamos a leer, por favor, de Marcos capítulo 1, versículos del 9 hasta el versículo 12, por favor. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres el Hijo amado, en ti tengo complacencia. Muy bien. Versículo 12. Luego el Espíritu lo impulsó al desierto. 13. Y estuvo allí en el desierto 40 días. Era tentado por Satanás, estaba con las fieras y los ángeles lo servían. Bien, pues en estos versículos tenemos un cuadro ya empezando a vislumbrarse más la persona de Jesús que la persona de Juan, mientras que los versículos anteriores dieron realce a la persona de Juan y a Jesús como referencia. Ahora empezamos a ver ya como principal personaje a Jesús. Entonces dice que viene Jesús de Nazaret de Galilea. Esto es muy interesante porque nosotros a veces leyendo las Sagradas Escrituras podemos encontrarnos de que nos fastidia a veces leer algo de la palabra de Dios. Por ejemplo, hay quienes han manifestado su enfado o su aburrimiento de alguna manera cuando leen acerca de las genealogías. Pero cada cosa que está escrita, cada cosa que inspiró el Espíritu Santo, tiene su porqué. Aquí el hecho de mencionar que Jesús, ¿de dónde venía? De Nazaret, de la región de Galilea. O sea, Nazaret era una ciudad principal. La pregunta es, ¿de dónde era Jesús? ¿De Belén o de Nazaret? Nazaret. De Nazaret. Ok. Porque aquí dice que venía de Nazaret. Pero voy a hacer la pregunta ahora un poco diferente. ¿Dónde nació Jesús? ¿En Belén o en Nazaret? En Belén. Jesús nació en Belén, pero fue criado en Nazaret. Lo que menciona Marcos acerca de que Jesús vino de Nazaret tiene que ver con la persona humana, hermanos. Tiene que ver con Jesús de Nazaret. Para identificar a una persona en tiempos bíblicos, en tiempos del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento, siempre se decía Elías de tal parte, Saulo de tal parte. ¿Sí? Porque era una forma de identificar a qué persona te estabas refiriendo. Y ustedes se darán cuenta que, por ejemplo, nosotros los mexicanos y la mayoría de los latinos, al menos tenemos 3 nombres.
¿verdad? Un nombre que le decimos nosotros nombre y dos apellidos. ¿Sí? Pero hay quienes tienen dos nombres y dos apellidos, o hay quienes tienen hasta tres nombres y dos apellidos, tienen hasta 4 o 5 nombres y dos apellidos. Especialmente de las décadas pasadas o de las generaciones pasadas se acostumbraba a eso muchas veces. Últimamente ya no se acostumbra tanto, pero al menos se tiene el nombre y dos apellidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi hijo mediano, mi hijo del medio, se llama Andrés Pong y yo me llamo Andrés Pong. Y nos hemos metido en cada sarta de problemas con los papeleos y lo que estamos trabajando juntos. A ver que muchas veces me mandan a mí una oferta pensando que yo soy Andrés Pong Jr. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer alguien que quiere? Bueno, es que puede ser el papá o el hijo. Vamos a ver cómo le hacemos. ¿A qué echan mano para saber? La fecha de nacimiento. Bueno, ese sería, pero sin tener la fecha de nacimiento, ¿qué otra cosa les aporta que quién es quién? ¿Mande? No tengo papel, no tengo nada, pero hay algo que tengo a la mano, más a la mano. El nombre con los dos apellidos, hermanos. El nombre con los dos apellidos. Yo me apellido Andrés Pong Esparza, él se apellida Andrés Pong Hernández. Y es la forma en que nos han distinguido. Porque también tiene un correo electrónico que dice Andrés Pong, el de él, y también el mío es Andrés Pong. Pero el apellido, cuando se busca el nombre completo, se puede ver quién es quién. Lo que estoy tratando de decirles es que de alguna manera u otra, cada persona tiene que tener una forma de identificarse ante las demás personas y una forma de identificar a Jesús, el hombre, era decir que venía de Nazaret y también quién era su papá, quién era su mamá. ¿Sí? Mira lo que dice Juan 1:45. Juan 1:45, por favor. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Qué huele? Están identificando, fíjense, ahí hay una identidad de quién era Jesús, con diferencia de quién era Jesucristo. Aquí estamos hablando de Jesús el hombre, de Nazaret, hijo de José. ¿Sí? Entonces, es la forma en que los evangelistas, ante aquellos que los iban a leer, podían decir, si tienen dudas a quién me estoy refiriendo, aquí les doy este dato de Nazaret, hijo de José. Preguntas o comentarios. Porque no se podía escribir algo de alguien tan importante con solamente decir Jesús. Había muchos Jesús. Entonces, para identificar a qué Jesús me refiero, tengo que ponerle lo que va a ayudar a otros a entender de quién. Si digo Jesús de Nazaret, pero resulta que en Nazaret hay muchos Jesús. Bueno, pero este es el hijo de José. Pero hay muchos José, sí, pero este es el carpintero. O sea, son datos para identificar a la persona. ¿Ok? Igual que la genealogía, usted sigue la genealogía y gracias a esas genealogías, los historiadores o los investigadores modernos pueden darse cuenta de si realmente existió esa persona o no existió. Y aún así, amados, hay miles, o me atrevo a decir millones de personas que no creen que Jesús vino, que no creen que Jesús nació.
con todos esos datos. Ahora imaginémonos si no hubiera esos datos. Ahora, me llama la atención, regresando a Marcos, en el versículo 9, cuando dice la primera frase, aconteció en aquellos días. Esta frase también es muy interesante. Aconteció en aquellos días. Allí está apuntando a unos días. ¿En cuáles días? Bueno, el trasfondo nos enseña en los días de Juan el Bautista. ¿Sí? En los días en que los fariseos, los escribas, los saduceos eran los religiosos número uno. En los días en que mucha gente esperaba el reino de Dios. Esperaban el advenimiento de Jesús. En esos días muchos judíos esperaban la promesa de Dios de que iba a enviar a su Hijo. Por eso Juan el Bautista tuvo muchos seguidores. Tenían hambre y sed de conocer a alguien venido de Dios, porque por 400 años había Dios guardado silencio. ¿En qué sentido había guardado silencio? No los había dejado sin ley y sin palabra. Tenían la palabra, tenían la ley de Moisés. Pero por 400 años no había venido nadie enviado por Dios. Entonces cuando viene Juan el Bautista es una explosión y por eso mucha gente sigue a Juan el Bautista. Mucha gente esperaba eso. Y luego Juan el Bautista anunciando a Jesús. Y cuando aparece Jesús en la escena, muchos de los que estaban siguiendo a Juan el Bautista empiezan a seguir a Jesús. En el tiempo perfecto, hermanos. No fue una ocurrencia o una salida de emergencia que Dios puso para la gente, sino que todo estaba detalladamente planeado. Todo estaba detalladamente planeado. Mire lo que dice Gálatas 4:4, por favor. Gálatas 4:4. Quien guste leerlo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Se fija? Cuando vino, dice Marcos, en aquellos días, ¿verdad? Aconteció. Y entonces leemos en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando vinieron los días que Dios tenía señalados, ¿qué pasó? Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, el nacimiento de Jesús, hermanos, fue en el momento perfecto. El comienzo de su ministerio fue en el momento perfecto. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Ahora, cuando menciona ahí de Jesús venido de Nazaret, pues encontramos que todos los judíos, conociendo que Nazaret era de la región de Galilea, ¿verdad? Nos indica que Marcos es muy posible, y esto lo avalan varios comentaristas, no estaba escribiendo directamente para judíos, sino que estaba dando estos datos porque el Evangelio de Marcos iba más bien encaminado para los romanos. Se ha dicho, y lo repetimos, que Marcos escribió para los romanos. Mateo para los judíos. Lucas para los griegos. Y Juan para todos los hijos de Dios.
Es una creencia que aún la vemos expresada por el hermano Wayne Partain, repetida, porque el hecho de la presentación que está haciendo el evangelista Marcos del Señor Jesús indica de que tenía que quedar bien acreditado, pero no delante de los judíos, sino delante de los romanos. Cuando vemos de qué manera Mateo está acreditando la persona de Jesús, vemos que la acreditación que está haciendo Mateo va más encaminada hacia los judíos que hacia los romanos. O sea, dando evidencias de que Jesús era del profeta, era de la profecía, era el que decía las profecías de él. Y cuando vemos el Evangelio de Juan dando más testimonio de que de dónde venía Jesús originalmente, dice, porque en el principio era Dios, o dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, esas son situaciones que nuestros hermanos encuentran, y también algunos comentaristas de no meramente hermanos en Cristo, sino también de algunas denominaciones, o comentaristas imparciales, encuentran que Marcos fue dirigido a los romanos, y también algo que dije al principio, de que el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Aunque en el orden que tenemos nosotros, el primer evangelio es Mateo, no están en el orden cronológico. Se cree que el más viejo de los evangelios fue el de Marcos. Pero bueno, eso sería otro punto. Entonces, así que aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea. ¿Y qué pasó? Fue bautizado por Juan en el Jordán. O sea, todos estos son datos muy importantes, que cualquier persona que investigara podía encontrar que eran datos verdaderos. Es como cuando alguien está siendo robado, un niño, pero tiene la inteligencia de que se estaba comiendo un pan cuando se lo robaron, y trae el pan consigo y va dejando migajitas en el camino, para que cuando empiecen a buscarlo se guíen por las migajas y vayan a donde él está escondido, ocultado por los que lo tomaron. Entonces, era el que quisiera investigar acerca de la persona de Jesús tenía el rastro directo para ir a dar a Jesús. Si alguna persona en la actualidad quiere saber de Jesús, y quiere saber si fue real o fue místico o es un misticismo, hay un camino que le indica que existió y que fue lo que dice la palabra de Dios que fue Jesús. Es que hay mucho problema, hermanos. Tenemos un gran problema en el mundo con el ateísmo. Y desafortunadamente, para ganar o para convencer a los ateos, tenemos un tropiezo muy fuerte con los religiosos. Porque los ateos nos echan a todos en un costal y dicen que todos somos lo mismo. Y aún dicen que somos como los mahometanos, que creemos en un Dios, que nosotros creemos en Jesús y ellos creen en Mahoma. Entonces, lo que les puedo yo decir a ellos, porque déjenme decirle que la mayoría de los ateos, al menos con los que me ha tocado platicar a mí, son universitarios, son estudiantes. Entonces digo, ¿tú cómo vas a tomar una materia y hacer una investigación y vas a defenderla como una investigación veraz si no la investigaste bien?
O si tomaste datos de otra persona y no los investigaste, nada más te fiaste en lo que la otra persona te dijo. ¿Cómo los vas a presentar como algo verdadero? No, nadie hace eso, al menos nadie que es honesto hace eso. Entonces, alguien honesto va a investigar y va a investigar por sí mismo y va a llegar al origen de la situación. Digo, ustedes no lo hacen con Jesús, por eso no creen en Jesús, porque no han investigado. Se sigue nada más por otros ateos que dicen que no existe. Se están dejando guiar por otros ateos. Y entonces esto de que Jesús vino al río Jordán y fue bautizado por Juan el Bautista es otro dato para saber quién era Jesús, en qué momento vino, si fue cierto o fue un engaño. ¿Por qué Jesús vino al Jordán para ser bautizado por Juan? ¿Por qué? Eso es un buen punto, ¿verdad? Es una buena contestación. ¿Había pecado Jesús? Ahora, ¿para qué era el bautismo de Juan? ¿Para qué era el bautismo de Juan? Era para abrir camino. Sí, pero aparte de eso, ¿qué más hacía el bautismo de Juan? Era un bautismo preparatorio, ¿verdad? Pero era un bautismo de arrepentimiento. Y cuando alguien venía a ese bautismo, le eran perdonados sus pecados. O sea, los que recibieron el bautismo de Juan el Bautista, recibieron el perdón de pecados, si se estaban bautizando arrepentidos. Y por eso la pregunta, ¿tenía pecado Jesús? No. Entonces, ¿para qué vino al bautismo? Para cumplir toda justicia con Dios. Vamos a Mateo, vamos a leer esta cita y con eso nos quedamos y continuaremos la siguiente semana. Mateo, por favor, capítulo 3. Mateo capítulo 3 y leemos allí en el versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Y entonces le dejó, o sea, le dejó bautizarse por él. O sea, le dejó en el aspecto de que ya no le puso oposición, sino que lo bautizó. En otras palabras, lo dejó en paz, ¿verdad? Pareciera que Juan tenía una objeción: ¿cómo que tú vienes a que yo te bautice? Yo soy el que debo de ser bautizado por ti. Y entonces Jesús le dice: déjalo, porque así que conviene que cumplamos con toda justicia de Dios. Y entonces Juan lo dejó en paz y le bautizó, ¿verdad? Y dice el versículo que sigue, dice el 15: pero Jesús le respondió: deja, porque ahora conviene así que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esto lo vamos a analizar con más detenimiento para la semana que viene, si Dios quiere. Preguntas o comentarios finales, por favor. Muy bien. Entonces, cuando leamos la palabra de Dios y nos encontremos con situaciones así como que son muy repetitivas, o a mí me pasa con el libro de los Reyes, con el libro de los Jueces, me ha pasado en el libro de los Números, de Crónicas, aún en el libro de los Salmos o en los libros de los Salmos, porque son 5 libros en un solo libro. Y siempre en mi mente está estar animoso, leyendo esas cosas otra vez y otra vez no le hace, pero tener ánimo.
¿verdad? Buscar el ánimo. Y así de esa manera obtenemos mejor beneficio de la palabra de Dios. Dios les bendiga, gracias por su buena atención.